Queridos amigos, a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Os doy las gracias y además os lo agradezco porque me siento con el calor de ustedes, y que lo necesito porque yo no soy un orador profesional. Pero hoy me toca hablaros de un tema que me apasiona y que me ha apasionado siempre. Y voy a empezar desde unos años bastante remotos, ¿no? Voy a empezar a hablaros de una de mis obras preferidas, que es el Guernica, toda su historia, todo su proceso, y comenzando desde casi mi infancia, porque realmente el primer suceso relacionado con el Guernica fue en el 1937, o sea, la destrucción de Guernica se produce el 25 de abril del año 1937. Pero yo voy a empezar un día antes. En mi casa, mi madre y yo teníamos la costumbre de escuchar lo que por entonces estaba prohibido, una emisora clandestina que le llamaban La Pirinaica. Hablaba de cosas, estaba patrocinada por los antiguos republicanos, había cosas que yo entendía y otras que no entendía, pero la radio de mi casa, que era bastante antiguada, se estropeó y dejamos de escuchar aquello que escuchábamos todos los días a las 2 de la tarde, esa radio pirinaica, que no se sabía dónde estaba. Pero mi madre tenía una amiga muy cerca, que vivía muy cerca de nosotros, se llamaba Cristina, a unas 3 casas más arriba, o sea, nosotros vivíamos en Barbacana 42 y estaban en el 48. Y claro, pues ella, que era amiga, esta Cristina, pues le ofrece a mi madre que vayaría a su casa a escuchar la radio porque ya no lo podíamos escuchar en la nuestra. Y efectivamente, a las 2 de la tarde salíamos de mi casa y nos íbamos a la de Cristina. Mi madre, quiero describirla un poco, era una persona muy especial. Su aspecto físico era más bien gruesa, tenía el pelo muy negro, liso pero muy negro, se hacía un rollete como las mujeres de aquel tiempo con el pelo y se ponía unas horquillas. Y todos los días, a las 2 menos 5, las 2 menos 10, me decía: Francisco, ¿viene? Yo le decía que sí. Estaba en mi estudio, pintando, en fin. Le dije que sí, porque de todas formas eran interesantes las cosas que por aquella fecha se decían. España estaba en un trance difícil y allí se escuchaban cosas que no se escuchaban en otros sitios. Y aquel día, recuerdo perfectamente, 26 de abril del año de 1937, sintonizó la señora la radio, puso una voz despacito para que no se enteraran en el exterior, ya que estaba prohibido escucharla, y comenzamos a escuchar aquella emisora. La primera voz fue la de una señorita o señora en un francés español, ni era una cosa ni era la otra, pero sí recuerdo de tantas veces oírlo que dijo lo siguiente: Ici París, la diligentante de la distribución de la España. No se me olvida. Entonces comenzaba a dar una noticia y dijo lo siguiente: hoy tengo la desgracia de poderos comunicar una grave noticia. La ciudad de Guernica, dijo, mejor dicho, la villa
de Guernica ha sido bombardeada por los aviones Junker de la aviación alemana, que estaban establecidos en España. Se llamaba la Legión Cóndor. Seguía la noticia. Auxiliados y protegidos por la aviación italiana, el bombardeo comenzó a determinada hora, no recuerdo, y el resultado ha sido el siguiente: la destrucción total de la villa de Guernica. Se han utilizado, en los aviones Junker, han utilizado y empleado en la destrucción de Guernica bombas incendiarias de 250 kilos. ¡Qué horror! El resultado del bombardeo ha sido el siguiente: muertos, bueno, la villa no tenía más que 5.000 habitantes, muertos de un 6 a un 7% de sus habitantes, y las edificaciones de un 17 a un 20% han sido totalmente destruidas. Se han utilizado bombas incendiarias con un dispositivo especial de una clase de espoleta que retrasaba su explosión. Fijaos, la gente huyendo, pues no podía refugiarse en los sótanos, que es donde siempre se suelen refugiar las personas cuando sufren, o en una época de guerra, los bombardeos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque esa bomba de 250 kilos atravesaba el techo, los entresuelos, y se hincaba en el suelo del sótano. A los 10 minutos explotaba con un destrozo terrible. Todo esto que os estoy diciendo lo contó tal como yo os lo estoy diciendo. Dijo las cifras de muertos, las cifras de las edificaciones. El fuego había sido el principal, el que había causado más daño, porque todas las viviendas, según aquella señora, eran fabricadas con la madera que producía la misma Guernica, no tenía otra producción. La locutora se me puso a analizar aquel bombardeo, diciendo que era una villa sin importancia, sin estrategia en armamento, en defensa, sin fabricación de armas, sin una serie de detalles que no se explicaba a nadie por qué esa fuerza tan impetuosa, tan enorme, como era toda una legión de aviadores propietarios o pilotos de los bombarderos Junker y de los italianos dijeron que el daño que más habían causado fueron a las personas, porque al no tener donde refugiarse, se refugiaban en los bosques, y allí iban los aviones rápidos ametrallándoles. En fin, voy a cortar un poco porque esto es muy trágico, muy desagradable, pero desgraciadamente fue la verdad. Aquello se cortó diciendo a la señora lo siguiente: en la ciudad o en la villa de Guernica se ha cometido un genocidio y un holocausto de los más terribles de toda la historia. Mi madre lloraba, yo no sabía lo que significaba la palabra genocidio ni holocausto, y cuando llegamos a mi casa busqué el diccionario y me encontré con la siguiente explicación de lo que era genocidio y holocausto, y decía: genocidio es la eliminación, el exterminio de seres humanos de forma masiva
por su raza, por su afinidad política o por sus pensamientos. Analizando eso es terrible. Después, a continuación, hizo igual con la palabra holocausto y dijo: holocausto es la desaparición por fuego de los restos de las víctimas del genocidio. O sea, esas eran las dos palabras que yo no entendía. Al otro día, al día siguiente, que nuevamente se repitió la historia y que fuimos a ver si sabíamos algo más, se alargaron un poco más en lo que significaba estas dos palabras. Y comenzó a explicar que en España se habían cometido, además de aquel genocidio, se había cometido otro, había sido en Badajoz, en fin. Nombró varias ciudades que habían tenido la desgracia de sufrir ese genocidio y ese holocausto. Yo meditaba, pensaba, recordaba desgraciadamente desgracias anteriores relacionadas con la política, pero en fin, que no voy a entrar para nada de lleno en aquello. No quiero tener esos desagradables recuerdos. Me refiero solamente a Guernica. Esa era la destrucción de Guernica. Comenzaron los comentarios por la radio, comenzaron los comentarios por todos los periódicos y nadie explicaba concretamente qué era en realidad lo que había pasado y lo que había sucedido de verdad en esa ciudad, que no era ni siquiera una ciudad, según ellos era una villa que vivía de la madera de Flandes y la madera de abeto. Eso era lo que decían. Entonces comienzan a contar la historia de los genocidios y los holocaustos que se habían ocurrido en España. Los alemanes, según decían, habían obrado en España, en la ciudad de Guernica o la villa de Guernica, por sí solo, por su propio deseo, o bien por probar aquellas espoletas que decían ellos que retrasaban el bombardeo o la explosión de la bomba, o por otras causas. Yo no estaba de acuerdo, para deciros la verdad, yo no estaba de acuerdo en eso, que los alemanes hicieran aquello por sí solo. Sin embargo, como los comentarios generalizados eran sobre que si Franco había dado el permiso, que si se lo habían pedido, que si no se lo habían pedido, que se lo había dado o no lo había dado. Y analizando aquellos momentos y aquella situación, yo llegué a la conclusión, y aún sigo pensándolo, ¿por qué no decirlo?, que los alemanes habían obrado por sí mismos y no habían pedido ningún permiso, sencillamente porque no necesitaban ni estaban acostumbrados para eso. Ellos no pedían permiso para coger las cosas, ellos las cogían sin permiso. Así invadieron naciones, así mantuvieron una larga guerra y así consiguieron todo lo que quisieron. Pero había un acto que se realizó o se inventó o se fundó para evitar todos esas desgracias en la guerra, en este caso el genocidio y el holocausto. Y era que la Organización de las Naciones Unidas, la llamada ONU, con permiso de ustedes,
La llamada ONU, la Organización de Naciones Unidas, para evitar esos genocidios tan trágicos, esos bombardeos, esas agresiones y tantas muertes, pues creó dentro de la misma organización un llamado Consejo de Seguridad formado por los miembros de las naciones para evitar aquello. Claro, el primer punto que decía era el conocimiento, el tener conocimiento de aquello. Se necesitaba previamente una denuncia de la nación agredida o del caso concreto que había sucedido en tal sitio, en cual sitio. Ese Consejo de Seguridad se reunía después de muchas deliberaciones. Todo esto lo escuchábamos en aquella radio pirenaica, como comprenderéis. Y pasaban los días y no hacían nada en ningún sitio. Y no era solamente con los casos concretos que habían pasado en España, sino, por ejemplo, el gran genocidio, que era de los mayores del mundo, que estaba cometiendo Hitler con los judíos. Estaba arrasando los judíos. No había pedido permiso para crear campos de exterminio. No había pedido permiso a Alemania para crear los hornos crematorios y hacer desaparecer los restos de las víctimas del genocidio, convirtiendo y haciendo un holocausto. No había pedido permiso para nada. Y ese Consejo de Seguridad trabajaba de la siguiente manera: recibía la denuncia, la estudiaba, hacía una comisión para comprobar que era real, que era verdadero, que había sucedido así como lo ponía, en determinada nación, no vamos a señalar ninguna. Y cuando ya estaban seguros de que realmente se había cometido ese genocidio, esa agresión o ese atentado o lo que fuera, pues se ponían a deliberar con todos los miembros de la organización qué medidas tenían que tomar para eso. Las medidas, pues, eran casi nulas todas. Mucho hablar, que si unas sanciones que se le va a poner a tal nación por haber hecho este genocidio, o esto o lo otro, en resumidas cuentas, no tomaban nunca ninguna determinación, y menos cuando se trataba de enfrentamientos con los que estaban ganando la guerra europea, o sea, la guerra, en este caso, Alemania, cuando tropezaban ahí, y mientras tanto Alemania se estaba apoderando del mundo. Y entonces viene a mi memoria el recuerdo de cuando terminó la guerra española, que terminó, como todo el mundo sabe, con el triunfo de unos y el fracaso de otros. En este caso, el fracaso o la pérdida de guerra fue de los españoles republicanos. Y había una frase que dio en el Consejo de Seguridad un gran talento español, un buen intelectual. A todos los que formaban la Organización de las Naciones les dijo: con nosotros ya han acabado, ahora irán por ustedes. Una frase que quedó en la pero que desgraciadamente se hizo realidad. Las naciones que ocupó y que le estorbaban a Alemania para seguir su avance, entró triunfalmente nada más y nada menos que bajo el arco del triunfo de Francia, y dominó a los franceses, y hubiera seguido invadiendo todo el mundo, llegar a donde quisiera llegar, porque llegó a cometer aquel genocidio y aquel
holocausto con el pueblo judío, acabando con 6 millones de ellos, pues igual le daba. Por eso dije al principio que Alemania no necesitaba pedir permiso para hacer las cosas. Y entre unas cosas y otras, la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad estaban discutiendo y mirándose las caras, pero realmente no tomaron nunca jamás una disposición, una posición o una fuerza que pudiera evitar todo ese genocidio y todos esos holocaustos. Y esto es un inciso, es una parte, me hace recordar, porque ellos eran políticos, su poltrona, su discutir, que si le vamos a poner esta sanción, que va a ser una sanción económica, o que vamos a romper las relaciones diplomáticas, pero no tomaban ninguna decisión. Y entonces yo recordaba mi escuela nacional. Cuando yo era escolar, mi maestro era un hombre que le gustaba muchísimo las fábulas. Y había una que, a pesar de que tengo 88 años y han pasado 70 y tantos de aquello, y mucho si Dios quiere, pero recuerdo perfectamente una fábula que nos enseñaba a todos los alumnos. Y la fábula era la siguiente, refería a unos conejos, y decía: entre dos matas seguidos de perro, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dice: alto, detente, ¿por qué vas tan corriendo? Y el otro le contesta: porque una jauría de galgos me vienen siguiendo. Le dice el otro: sí, los he visto, pero no son galgos, son podencos. ¿Qué podenco dices? Son galgos y muy galgos, bien vistos los tengo. Pues yo te digo que son podencos, y yo te digo que son galgos. Y en esta disputa llegaron los perros y dieron buena cuenta de mis dos conejos. Esa era. Y eso es lo que pasó precisamente, desgraciadamente, con aquel Consejo de Seguridad. No tomó medidas ninguna, tuvo que huir. Los alemanes siguieron triunfando, les pasó igual que le pasó a Napoleón. Llegaron hasta las puertas, entonces era Stalingrado, y después San Petersburgo, o sea, a las puertas de Moscú, y no pudieron derrotar a los elementos. El hielo, el frío, el hambre y la sed acabó con ellos. Pero no he terminado, porque se fueron acabando. Quizás por eso, por perder la guerra que la tenía perdida ya Alemania, se fueron acabando los genocidios y los holocaustos, se fueron terminando. Pero desgraciadamente, para acabar con aquella desgraciada guerra, hubo que hacer. Aquellos que querían luchar para evitar los genocidios y los holocaustos, desgraciadamente, tuvieron que cometer el más grave de todos, porque tuvieron que arrojar bombas atómicas sobre dos ciudades inocentes, Hiroshima y Nagasaki, para que terminara la guerra. He terminado. Bueno, pues esto es la parte principal de Guernica. Hemos empezado con la destrucción de Guernica, y yo quiero ahora deciros por qué nace el cuadro de Guernica artísticamente.
Los republicanos que habían quedado, pensaron que aquel desengaño que habían sufrido todo el pueblo con respecto a la organización de las Naciones Unidas, etcétera, debía de quedar de enseñanza y ejemplo para la historia. Y pensaron que fuera una obra de arte, porque el arte es lo que más perdura, cuando se construye, cuando se pinta, cuando se esculpe, cuando se realiza una obra de arte que merezca la pena, y los museos buenos están llenos de ella, pues esas obras de arte perduran muchos años, porque tienen mucho cuidado, una buena mantención, que si la atmósfera, que si esto, que si lo otro. Total, que una buena obra de arte dura muchísimo tiempo. Y había que hacer una obra de arte que reflejara el fracaso de las Naciones Unidas sobre el mundo entero por tratar de evitar la violencia y la guerra. Se pensó en que se hiciera el encargo de una guerra, de esa obra pictórica, desde luego, a 3 pintores, a Dalí, a Miró y a Pablo Picasso. Decidieron que fuera el cubismo de Picasso el que manifestara con su fuerza y realizara la obra. Se pusieron de acuerdo y Picasso fue el contratado para realizar la obra de Guernica. No esta es una copia. Bueno, pues la primera dificultad que encontró Picasso, comenzó inmediatamente a pensar en qué es lo que tenía que hacer, y cómo podía, en realidad, con un principal objetivo, era la denuncia al mundo entero del atropello de los derechos humanos. Exactamente era el fin que había que lograr con la obra. Picasso presenta unos bocetos. Precisamente en esos bocetos tuvo las primeras dificultades, pues sencillamente porque él poseía un gran colorido. El color en un pintor es fundamental. Hay pintor que tiene un colorido más intenso, otro más suave, pero el pintor se enamora de su colorido, es verdad. Yo lo sé eso por experiencia. Entonces Picasso comienza a hacer unos bocetos para entregarlos, para concretar la entrega y el encargo, y lo hizo con color. Él le gustaba tanto el color que tenía definido hasta sus épocas llamadas por el color, la época azul, la época roja, pero vio que en aquellos bocetos que había utilizado color, había luz, había alegría, y como él no quería representar nada de eso, porque no era lo que tenía que representar, tenía que representar la tristeza, la oscuridad de la muerte. Desistió por completo, cambió totalmente y comenzó a hacer otros bocetos. Estos ni siquiera los presentó. Entonces estos segundos bocetos que hizo, que como todos veis, fijando en las siluetas de cada figura, en el mío no porque tiene relieve, en el de él sí porque es completamente plano, es una silueta plana. Comenzó con las siluetas y vio que tenía otro atractivo, le gustó más, pero que sin embargo tenían demasiada sencillez. Y sin embargo se convenció propio a sí mismo, puesto que se preguntó a sí mismo: ¿qué es lo más sencillo de nuestro mundo? Un niño. ¿Y cómo pinta un niño?
porque él sabía dibujar. Y sin embargo los bocetos a un solo trazo, hay hasta quien les llama monicote. Pero él estaba representando la inocencia de un niño, cómo pintaba un niño. Y él, cuando ya localizó toda la figura, que os la voy yo a explicar ahora, se convenció totalmente de que no estaba equivocado. Comienza el cuadro y cuando terminó el cuadro, pues llama a los que le habían encargado para decirle que el cuadro estaba ya concluido, entre otras cosas para que terminara de cobrarlo. Fueron a ver el cuadro y comenzó a explicarle el cuadro como yo voy ahora a empezar a explicarlo a vosotros, si me lo permitís. ¿Tienes una vara? ¿No hay una vara ya? ¿Algo largo? ¿O el bastón mío? ¿Eh? Aquí vamos a empezar por la izquierda, de izquierda a derecha. Empiezo por deciros que el cuadro representa una casa de Guernica, una casa vivienda de aquella ciudad de. Por lo tanto, y pensando en lo que os he dicho... Yo te agarro, te lo cojo yo si quieres. Sí, déjalo, no esté así. Lo que os he dicho antes, pues comenzó a demostrar con el cuadro cómo eran las casas de Guernica, fabricadas todas con madera. Aquí tenemos puertas destruidas todas, por supuesto. Hay 2 puertas, hay ventanas, hay solerías, hay tejados rotos, en fin. Pero vamos a empezar por la izquierda. Y todas las figuras que hay son pertenecientes a una misma familia. O sea, es una familia que murió toda dentro de esta habitación o de esta casa. Tejados rotos, etcétera, etcétera. Y empezamos por la parte inferior del cuadro. Aquí de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como queráis, vemos el cuerpo destrozado del cabeza de familia, del padre de estas, todo es una sola familia. Aquí tenemos la parte izquierda, una mano, un brazo izquierdo, la cara, el cuello cortado. Aquí tenemos la otra mano empuñando un puñal roto, que es el signo, quería demostrar Picasso, el signo de que la ciudad de Guernica estaba totalmente indefensa. Y además esto es una incongruencia porque un puñal roto, además, para enfrentarse nada más y nada menos que a toda una legión de aviadores y Junker alemanes, la Legión Cóndor alemana. Eso es inconcebible. No había. Denuncia. Todo es una pura denuncia. Aquí tenemos a la otra parte del cuerpo de este hombre, de aquí, de allí a aquí. Y después el cabeza de familia, que era y que tiene este puñal para demostrar esa concurrencia de defensa, que no podía defenderse. Tenemos a su esposa. Me gustaría que, si no es ahora, cuando termine o cuando ustedes queráis, os acerquéis, porque quiero aclararos que los dibujos interiores de cada figura, como esto no está ahí pintado nada, y en el cuadro de Guernica sí, por ejemplo, en el interior de la cara o de la mano, o los ojos, todo eso
en el cuadro de Guernica, hecho por Pablo Picasso, está pintado. Pero como yo no estoy pintando, yo estoy tallando, todo lo he hecho tallando o cortando. Entonces, todos los trazos que veis en mi cuadro, que pertenecen al interior de la silueta, de la figura, están cortados con una cegueta y sacar la cegueta para no romper la figura. ¿Me comprendéis? Por ejemplo, esto, interior de la mano, la misma palma de la mano, las arrugas, todo eso está cortado con una cegueta fina. Es una técnica, en fin. Ahora tenemos la esposa, la madre de todos sus hijos, la señora de la casa, todo destrozado, todo muerto. Aquí, en esta parte, demuestra y denuncia el atropello sobre una persona que es el cabeza de familia y que destruye lo esencial en la familia. Todos son denuncias. Aquí denuncia Picasso el nacimiento de un bebé flácido, muerto, en los brazos de su madre. Si fijáis, después podéis ver perfectamente con los cortes la cara, el rostro del niño, la expresión, porque el cuadro de Guernica no tiene desperdicio. La madre, casi todas las figuras están mirando hacia el cielo, porque aunque se hablara y se dijera lo que quisiera, Guernica había muchos católicos y muchos cristianos, y toda esta familia era una familia cristiana. Están mirando al cielo como una interrogante, preguntándole a su Dios por qué le hacía eso, esa destrucción. Bueno, pues aquí destruye la maternidad, está la madre con un grito de horror, con un bebé flácido y muerto en sus brazos. Cualquiera mujer, si se pone en esa situación, pues tendrá la contestación al porqué, el porqué de este cuadro y por qué lo hizo Picasso así. Bueno, después tenemos muchos símbolos. Por ejemplo, hay cuatro animales en el cuadro. Y aquí tenemos el toro. El toro, todo el mundo sabe lo que representa la piel de toro, que es España. Aquí quiere demostrar Picasso en el toro una cosa muy difícil, que es la elegancia. Un toro, un enorme toro, con los cuernos retorcidos, de elegancia tiene poco, como no sea la grandeza, la bravura, la casta, todo eso sí lo tiene como representación el toro, pues todo lo pone aquí y todo lo demuestra esta silueta del toro. Al lado del toro hay otro animal, ya llevamos uno y este es el segundo. Un animal que si nos fijamos bien es una paloma. Me pongo frente. No te apoyes mucho, no se vaya a caer el cuadro. Bueno, que hablo muy fuerte, ¿no? Que no me entero. No te apoyes mucho en el cuadro. Ah, ya, es verdad. Bueno, entonces voy a señalar nada más. Si os fijáis bien en este paloma, siempre que se ha querido representar la paz, pues se ha puesto y se pone una paloma. Todos los pintores, todos los dibujantes, se dibuja la paloma de la paz, incluso le dicen. Pero esta paloma es muy especial, está destruida. Es una paloma que fijándonos bien, observamos que la parte de arriba, el cuello, el pico, la cabeza, tiene un ala, las dos patitas, una cola, pero sin embargo tiene delante una hélice, y es la representación del instrumento que consigue la destrucción de Guernica, o sea, un avión.
los aviones. Eso es lo que representa esto. Aquí, después tenemos otro animal, el caballo. Es el animal y la figura más grande que hay en el cuadro, el caballo. Y tiene varias denuncias y varias interpretaciones. Pero si nos fijamos, el caballo se ve con perfección la boca, las orejas, los hocicos, las pezuñas, sin embargo, y la cola, pero el cuerpo está un poco perdido, difuminado, porque realmente lo puso él cubierto de periódicos. Quiere con esto demostrar que un animal que representa la nobleza, un animal, la fidelidad, y tantas cosas, tan amigo del hombre, que está ahí dando un relincho, que más bien que un relincho es un grito de protesta, pues le pone cubierto de periódicos, porque esos periódicos mentían. Esos periódicos decían que Guernica la habían destruido los mismos rojos, o la habían destruido Hitler, o la había destruido Franco, en fin. Todo eso es lo que representa el caballo del cuadro de Picasso. En lo alto, en la parte alta, tiene como un óvalo, que en principio decían que era el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve, porque había cristianos en Guernica, el ojo que todo lo veía, decían, porque ahora volvemos de nuevo a esto y os diré por qué. Pasando del caballo, tenemos aquí una figura que es una mujer joven, representa una mujer que está embarazada, está en estado y está embarazada. Ahí está, esto representa la destrucción de la maternidad también, o del hecho de traer al mundo una nueva vida, al cual tienen todas las mujeres los derechos del mundo. Por eso es otro derecho destruido. Esta señora sí. Después, la figura que vemos aquí es rara, ¿no? Porque es una figura elevada, es una figura que está como flotando en el espacio. Pero si nos fijamos bien en el cuerpo y sobre todo en el cuello, en la cabeza, vemos la boca, una boca desdentada, o sea, quiere decir que es una anciana, es la representación de la destrucción de la ancianidad, al cual tenemos derecho todo el mundo. Esta anciana está casi sin cabellos, los brazos abiertos, mirando al cielo, interrogando, como toda la figura, interrogando a Dios el por qué le enviaba esa desgracia a una anciana que ya le quedaba poca vida, pero en fin. Después, esta especie de figura, que es una figura indefinida, no se sabe perfectamente, no tiene cuerpo, no es un espíritu. Sí, él lo puso como un espíritu, el espíritu vasco, un espíritu que no muere, que entra en un espacio donde la muerte reina, porque todos estaban atacados y iban a morir. Pero esta figura entra de nuevo aquí como diciendo que el espíritu se renueva, el espíritu en las personas se renueva. Eso es lo que quería decir Picasso. Estos son tejados, como todas las casas de campos detrás de la vivienda, pues tenían para ocupar los animales y demás. Bueno, ahora me queda aquí, hay un quinquel, porque claro, al acabarse la luz eléctrica, pues puso un quinquel y pasó un detalle a Picasso, que cuando termina el cuadro llama
a los que les habían encargado la obra, entre otras cosas, para que se las liquide, para cobrarlo. Y los republicanos que estaban en el exilio les enviaron 3 mensajeros. 2 eran técnicos en arte, 2 entendían bien lo que iban a ver, y el otro pues era el tesorero que iba a pagarle la obra. Y cuando llegaron a París y le enseña a Picasso la obra, claro, pues empezaron a los técnicos a explicarle. Él hizo una explicación, supongo yo que poco más o menos que la que yo os estoy diciendo. Pero, sin embargo, se quedaron admirados y felicitaron a Picasso por la realización de la obra. Pero el otro le dijeron que cuando ya le explicó la obra, pues lo felicitaron porque les maravilló, la verdad. Cuando se ve esta obra y se sabe todo lo que quiere decir, pues se ve de otra manera, ¿no? Pero el otro hombre, que estaba muy callado, que no entendía nada más que de dinero, pues estaba quedando en evidencia. Estaba diciendo, estos son técnicos que saben de arte, y estaban hablando con Picasso, y Picasso les estaba dando explicaciones, y él estaba quedando un poco al margen, marginado, en evidencia. Entonces llega el hombre y le dice, le pregunta a Picasso, al ver que no hablaba, le dice, ¿y a usted le gusta la obra? Y este hombre, para no quedar como un ignorante, pues le dice, sí que me gusta la obra, pero sin embargo me va usted a permitir que le diga que le encuentro una falta. Y entonces Pablo Picasso le dijo, pues dígamela. Dice, pues mire usted que le veo que está falto de luz. El cuadro está oscuro y yo le veo, pues a veces no tenía color ninguno, ¿no? Y lo veo farto de luz. No le dijo nada. Se fue hacia el estudio, cogió una escalera, la puso en el cuadro, como sabéis tiene unas grandes dimensiones, puso la escalera a caballete, cogió su paleta y los pinceles, subió a la parte de arriba, y en este círculo donde no había nada y que esto representaba el ojo de Dios que todo lo ve, las pestañas y demás, pues pintó una bombilla en el centro. Bajó, soltó la pintura y soltó la pintura y le dijo, pues mire usted ahora el cuadro, que con una bombilla al lado de un quique encendido ya tiene el cuadro suficiente luz. Las gracias a todos, habéis estado muy atentos. Me tenéis que perdonar un poco porque llevo unos días hablando más de la cuenta y estoy un poquillo ronco. De todas, muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado y que desde aquí en adelante veáis el cuadro de Guernica de otra manera, porque me ha pasado, o sea, eso me ha pasado ya en varios sitios, que me han llegado y me han dicho, mira, a mí no me gustaba el cuadro de Guernica, pero desde que tú me has explicado, yo ahora lo veo de otra manera, con lo cual me alegro. Si eso os pasa a vosotros, pues encantado. Muchísimas gracias a todos.